Como dijimos hace 8 días, comenzamos a estudiar esta nueva serie, las señales de los tiempos y el fin. Entonces hoy vamos a mirar una de las cosas que el Señor habló, que lo habló Daniel, lo habló Juan en el Apocalipsis, y lo vamos a colocar en nuestra serie como un asunto que la iglesia debe conocer, una señal de nuestros tiempos. Entonces vamos a leer varios pasajes, pero primero vamos a leer uno de la boca del mismo Señor ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 28 al 30. Aquel discurso escatológico del Señor Jesús, que algunos lo han llamado el pequeño apocalipsis sinóptico. El Señor dice muchas cosas. Vamos a ver una de las cosas que el Señor dijo implícitamente y explícitamente. Hay cosas que el Señor dijo cuando Él dice: el que lea a Daniel entienda. ¿Qué está diciendo implícitamente ahí? Que volvamos nuestros ojos a ver lo que decía el profeta Daniel. Pero también el Señor dice aquí en el versículo 28 unas palabras bastante interesantes acerca del asunto que vamos a compartir hoy. El tema de hoy se llama así, hermanos: el último imperio, cuna y embrión del anticristo. Amén. Ese es el tema de hoy, el último imperio. Vea lo que decía el Señor. Hablando de su venida, después dice una cosa ahí en el 28. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder. Todo lo que Él había venido diciendo, cuando eso comience a suceder, ¿qué hay que hacer? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y añadió unas palabras. También les dijo una parábola: mirad la higuera. ¿Quién es la higuera, hermano? Israel. ¿Sí? Siempre que el Señor habla de la higuera que está maldecida, ¿cuál es la maldición de la higuera? La ley, hermano. Que no dio fruto, porque el hombre en sí mismo no puede dar fruto. ¿Sí? La higuera es Israel. Pero el Señor, cuando nos habla de los últimos tiempos, y vamos a ver bastante Israel, nos muestra a Israel. Y hay muchas profecías relacionadas con Israel, pero también hay profecías relacionadas con las naciones. Y ahí mírenlo como lo dice: y todos los árboles. O sea, no que solo hay que mirar a Israel, sino hay que mirar todas las demás naciones y lo que la palabra ha hablado acerca de las naciones. ¿Por qué? Porque cuando ahorita vayamos a Daniel nos vamos a dar cuenta que una de las características de las señales de los tiempos a través de la revelación divina es los reyes que han surgido en cada tiempo. De alguna manera, cada vez que hay una mudanza de reyes, hay una mudanza de tiempos. Cada reino nos habla de un tiempo y en cada reino hay cierto trabajo. Pero ahora el Señor nos habla de los últimos tiempos y nos dice: pongan la mirada en Israel, pero pongan la mirada también en las naciones. ¿Qué está sucediendo a nivel mundial? ¿Qué está sucediendo a nivel global? ¿Y cuál es el espíritu de la época? Así ustedes van a comprender las señales de los tiempos. ¿Qué cosas, no? Mira lo que sigue diciendo el Señor: cuando ya brotan. O sea que la historia de la humanidad es como un árbol, ¿sí? Hay cosas que se sembraron, comenzaron a crecer, pero cuando tú veas que lo que la palabra anuncia por los profetas comienza a suceder en las naciones, mira lo que dice el Señor: viéndolo, o sea que va a haber personas que van a ver, que van a estar atentas a eso y lo van a ver, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. O sea, Israel y las naciones son un claro reloj profético para el pueblo de Dios saber qué tiempos está viviendo. Entonces hoy no vamos a ver la higuera, hoy vamos a ver los demás árboles, las naciones y específicamente el último imperio de los hombres, el cual es el embrión y la cuna de donde ha de surgir el anticristo. Porque Cristo no volverá hasta que
que se manifieste la apostasía y venga el hijo de perdición, el cual se sentará en el templo de Dios y buscará ser adorado como Dios mismo. Eso es lo que dijo el Señor en Mateo también. Cuando veáis la abominación desoladora de la cual nos habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Pero ¿de dónde viene aquel inicuo? ¿De dónde surge el anticristo? Ese es el tema que vamos a compartir hoy. El último imperio, y que es cuna y embrión del anticristo. Entonces vamos a leer varios pasajes del libro de Daniel. Yo sé que cuando hicimos el estudio de Daniel, muchos ya estamos familiarizados con esto, pero es importante que lo incluyamos en nuestra serie Las Profecías, las señales de los tiempos, por causa de que hace parte de el reloj profético de Dios para la historia de la humanidad. Entonces vamos a leer varias profecías de Daniel. Daniel capítulo 2. Vamos a leer la imagen de la estatua de Nabucodonosor. No vamos a entrar en detalles porque eso ya lo hicimos cuando estudiamos la serie de Daniel. Solo vamos a leer aquellos pasajes que nos hablan de este imperio, el último imperio. El imperio que nos habla de aquellos árboles que han de florecer, que han de manifestarse antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces primero yo quiero que leamos unas palabras de Daniel ahí en el versículo 19, para ver que esto hace parte de las señales de los tiempos. 2:19. Acuérdense que el rey tuvo el sueño y le preguntó a los magos, a los astrólogos, nadie sabía la respuesta, entonces mandó a matar a todos. Cuando Daniel se entera de esto, le dice al jefe de los magos y de esto que no los mate, que le dé tiempo, y ellos oran y el Señor le da el sueño a Daniel y la interpretación. Cuando el Señor le da esto, Daniel entiende algo. Daniel entiende que la historia de la humanidad está bajo la soberanía de Dios. Que nada de lo que ha de suceder sale del control de Él. Que Él es el único que puede anunciar todas las cosas y ponerlas en orden según Él lo ha dicho. Y ahí encontramos preciosa la oración de Daniel. Mira lo que dice Daniel, que fue algo que cantamos hoy en el 19. Dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. O sea, Él está en el control ¿de qué? Del poder, de la sabiduría. Y mira esta frase tan interesante: Él muda los tiempos. Sí, por eso hablamos de las señales de los tiempos, porque cada tiempo tiene ciertas señales o características, y el que maneja esos tiempos es Dios mismo y los controla soberanamente. Pero Él quiere que sus hijos sean entendidos, hermano, y pone ciertas señales. Y una de las señales que Daniel va a comenzar a hablar es esta. Y esa de esto trata casi todo el libro de Daniel, por lo menos las profecías. Mire lo que dice: quita reyes y pone reyes. Mire, hermano, cada tiempo se caracteriza por los reyes que hay en esa época. Tú quieres mirar el reloj profético de Dios, tienes que entender que cuando Él muda los tiempos, cambia reyes. Cambia reyes. Cierta jornada tiene ciertos reyes. Hay cierto mover en el ámbito mundial, específicamente en aquellos que tienen poder y autoridad. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el Señor anuncia que antes de su venida va a haber un imperio, hermano. Y nos va a describir el imperio a través de Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 17. Entonces vamos a entender por qué queremos hablar de estas cosas. Porque claramente cuando vemos en la Escritura, vemos que estamos viviendo los últimos tiempos, que tienen muchas señales. Hoy vamos a ver apenas una: los reyes que gobiernan en nuestro tiempo. Y cómo los describe las Escrituras. ¿Sí? Porque nosotros no debemos ver ni juzgar las cosas según nuestro pensamiento, sino según la luz que nos da la palabra. Amén. Vamos a leerlo. Entonces
Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Pero mira esto, no queda ahí solo, sino da sabiduría a los sabios. O sea, ¿para qué? Para que ellos entiendan qué tiempos y qué cosas está haciendo Dios en esa época. Y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Qué cosa, ¿no? Para Dios no hay nada escondido. Él habla del futuro como si fuera pasado. Ya lo conoce, ya. Y eso lo entendió Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel fue el que recibió el sueño y la visión que el Señor le había mostrado, ¿no? Un conocedor. Entonces vamos a ver la visión más adelante. Vamos a leer desde el 29, dice. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo por venir. Que mira que este es el mismo deseo que tenían los discípulos. Señor, ¿cuáles serán las señales antes de tu venida y el fin? O sea, en ellos había una curiosidad que abrió, hermanos, la enseñanza del Señor Jesús. Nosotros como creyentes debemos estar atentos a lo que el Señor está atento. Buscar lo que el Señor quiere que busquemos. Preguntar, disponernos para entender las cosas que han de suceder y que están sucediendo. ¿Sí? Existe un peligro muy grande en la persona que descuida estos asuntos. El Señor dijo una vez de un siervo, dijo, aquel siervo que pensando que su Señor se demora en venir, ¿qué se puso a hacer? Se puso a comer y a beber con los borrachos y a maltratar a sus conciervos. O sea, una persona que no tiene la esperanza de la venida del Señor, que no vive cada día como con sus ojos esperando en los cielos, es una persona que va a descuidar su vida espiritual. Una de dos, o descuida su vida espiritual o comienza a construir y hacer planes aquí en la tierra demasiado a largo plazo. Entonces este rey tuvo esta inquietud y el Señor le dio una visión, y mira lo que le dice el Señor: y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tu rey veías aquí una gran imagen o una señal. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. ¿Qué era esta imagen? El Señor a través de esta imagen le iba a mostrar al rey Nabucodonosor todos los imperios de la tierra hasta el gobierno milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y va a mostrarle una imagen para que él comience a entender, Daniel comience a entender el propósito de Dios a través de la historia de la humanidad. Y que a través de la historia de la humanidad iban a surgir ciertos imperios antes de que se manifestara el reino glorioso del Mesías. Porque todo nos lleva a eso, ¿a qué? A la venida de nuestro Señor Jesucristo y su reino milenial. Entonces Daniel muestra la estatua y esta estatua nos describe 5 imperios que van a existir en la historia de la humanidad hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El primer imperio, mira lo que dice, vamos a ver. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Primer imperio. Segundo imperio, sus pechos y sus brazos de plata. Tercer imperio, su vientre y sus muslos. Cuarto imperio, de bronce, perdón. Sus piernas de hierro. Cuarto imperio. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. 5 imperios que van a ser ¿qué? Los 5 imperios sobresalientes a través de toda la historia de la humanidad. Mira lo que sigue diciendo. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Ese es nuestro Señor Jesucristo. No con mano. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Eso es que el regreso de nuestro Señor Jesucristo y el establecimiento del reino de los santos durante 1000 años.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tramos de la era de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro. Mas la piedra que dio a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Pero qué cosas, que el Señor no nos dejó solo con el sueño, sino nos da también la interpretación. También la interpretación de él diremos en presencia del Rey. Tú, oh Rey, eres Rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea, la cabeza, ¿quién era? El imperio de Babilonia. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Quién era ese? Medo-Persia, descrito por los dos brazos. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Quién es ese? El imperio griego, encabezado por Alejandro Magno. Más adelante nos da más detalles. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, el de los pies, el de las piernas. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que diste de los pies, el quinto reino, y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino. Ese, hermano, es el último reino, el de los pies. El último reino de la historia de la humanidad que va a preceder la venida de nuestro Señor Jesucristo es el reino dividido de barro y de hierro. Mira cómo lo describe, hermanos. Y el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, mira cómo el Señor describe el último gran imperio en la historia de la humanidad. Se mezclarán por medio de alianzas humanas. Los otros imperios, cuando Daniel 7, 8 comienzan a ser descritos, son imperios que llegaron al poder por medio de guerras y conflictos entre ellos. Tú ves Daniel 8 y está una bestia ahí. Y viene otra así, pero con todo esto. Y llega y la coge y la derriba a tal punto que la otra no se puede ni levantar. Y viene la otra y la olla y la pisotea. ¿Qué es eso? Una guerra entre dos imperios. Pero el último imperio, el imperio cual debemos atender, al que el Señor dijo, miren los árboles, no va a ser un imperio impuesto por guerras. Es un imperio hecho por medio de alianzas humanas. ¿Sí? Es muy importante porque ahorita vamos a ver un poco de datos históricos que ya nos muestran cómo surgió este imperio. Y eso es lo que el Señor decía, miren los árboles. Cuando el árbol, ¿qué? Ya florece. Sabe que el verano está cerca. Mira lo que sigue diciendo. Y en los días de estos reyes. No es en los días de Babilonia, no es en los días de Medo-Persia, no es en los días de Grecia ni de Roma, sino en los días de los reyes que se han unido por medio de alianzas de este imperio. ¿Qué va a pasar? El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, el reino de los cielos, con su Mesías, príncipe, nuestro Señor Jesucristo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De manera que viste que del monte fue cortada una piedra,
no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir. ¿Qué cosas han de acontecer? Lo que el Señor le mostró al rey Nabucodonosor. Entonces debemos entrar a estudiar qué fue lo que el Señor le mostró a Nabucodonosor en detalle, porque hay algo que es precioso en la profecía, y es que Dios primero muestra una imagen y después Él comienza a entrar en detalles. Aquí vemos una estatua, pero ya en Daniel 7 cada uno de sus imperios se nos es descrito con mayor claridad. Amén. Entonces lo que vemos acá es que el último imperio que va a precedir la venida del Señor es descrito como unos pies. Y acuérdense que si esta imagen es una imagen de hombre, los pies tienen 10 dedos. ¿Sí? Un imperio que es unido por medio de alianzas humanas. Un imperio que es fuerte, pero a la vez es frágil. Un imperio de hierro y de barro cocido. Vamos a ver Daniel capítulo 7. Vamos a ver los árboles cómo florecen. Mira cómo el Señor aquí en el capítulo 7 amplía la visión. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y lo relató lo principal del asunto. O sea, parece que Daniel vio más cosas, pero solo relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¡Qué escena! Vemos vientos en los aires. ¿Qué habla eso? El mundo espiritual maligno, gobernado por Satanás a través de los príncipes espirituales. ¿Cuáles príncipes? Son 4 príncipes que se muestran acá, ¿sí? El príncipe de Babilonia, espiritual. El príncipe de Medo-Persia, espiritual. El príncipe de Grecia, espiritual. Y el príncipe de Roma, que son los 4 imperios que describe Daniel 2 desde la cabeza hasta los 2 pies. El 5.º imperio, incuriosamente aquí en Daniel 7, ya no es descrito como un imperio aparte, sino como un imperio que surge del 4. Entonces vamos a leer cuál era el 4 y qué era lo que el Señor le comenzó a mostrar a Daniel. Y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Cuál es el gran mar? Las naciones de la tierra. Hay una mujer en Apocalipsis que se sienta sobre el mar y explica más adelante: el mar son las multitudes, las naciones de la tierra. Y dice: la primera, y 4 bestias grandes, diferente la una de la otra, subían del mar. ¿Qué estás mostrando el Señor? La historia de la humanidad. En el mar, las naciones, surge un imperio, Babilonia. ¿De dónde surge? Del mar, de las naciones. Después va a surgir otro. Después va a surgir otro. 4 bestias. Ya no es como la imagen de Daniel 2, sino que cada parte de esta imagen es descrita como una bestia. Y dice: la primera era como león y tenía alas de águila. Todos esos detalles ya los estudiamos en la serie de Daniel. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esa es Babilonia. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Eso es que Medo-Persia, y los persas siendo más poderosos en este imperio, se alzaba y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Eso fue lo que hicieron los medios persas. Destruyeron terriblemente. Fue un imperio formado por medio de violencia, hermano. Pero después de esto, mire, o sea, el Señor sabía que tenía Babilonia a su tiempo,
tenía Medo-Persia a su tiempo, iba a llegar el tiempo de otro gran imperio. He aquí otra, semejante a un leopardo. Un leopardo es un animal que rápido. Y así fue la expansión del imperio griego. Se expandió como ningún otro imperio en la historia de la humanidad y como ningún otro en la rapidez en que lo hizo. He aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. ¿Qué es esto? Que el imperio griego con su gran representante iba a ser ¿qué? Quebrado. Y de ese imperio iban a surgir ¿qué? 4 generales que iban a expandir el imperio griego por todo el mundo, ¿sí? Los 4 comandantes de Alejandro Magno. Y dice, y aquí la cuarta vez, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. Esa es que los pies, las piernas de hierro, la cual tiene unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. ¿Quiénes son estos si no es el imperio romano? Con su gran ejército conquistando la tierra a través de ¿qué? Del quebrantamiento. ¿Sí? No ha existido un imperio con un ejército como el que tuvo el imperio romano, que hizo y destruyó como lo hicieron los romanos en sus conquistas. Y dice, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y mira que esta bestia tenía algo curioso. Así como a los pies de la imagen de Nabucodonosor tenía las piernas, tenían 2 pies, ¿sí? Que nos hablan del quinto imperio. Así esta bestia tiene ¿qué? Unos cuernos, que curiosamente corresponden a los 10 dedos de la imagen de el capítulo 2, ¿sí? Los 10 cuernos de la cuarta bestia corresponden a los 2 pies que nos hablan del último imperio. Y mira lo que dice Daniel: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. O sea que Daniel, al ver aquella cuarta bestia, ve los 10 cuernos, comienza a ver algo misterioso, que entre esos 10 comienza a surgir ¿quién? Un cuerno pequeño. ¿Quién es ese cuerno pequeño? Cuando lo entremos a estudiar vamos a ver que es el anticristo. Pero el anticristo no viene por un gobierno propio. Él viene del último imperio. Por eso decimos que este imperio es la cuna o el embrión del anticristo. Y este último imperio surge de la cuarta bestia, que es Roma. ¿Sí? Esto lo debemos tener muy claro para entender los tiempos que estamos viviendo. Y mira lo que dice: y delante de él, o sea, él estaba ahí presenciando que el cuerno pequeño, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 8, 9, 10, 11 nos aclara todo esto, pero hoy queremos enfatizar es en el imperio de los 10. Estuve mirando, lo precioso es que acá nos muestra de dónde surge este imperio, ¿no? De Roma. Hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Uy, eso parece Apocalipsis 5, ¿no? ¿Quién es digno de abrir el libro y sus sellos? He aquí el león de la tribu. Y se sentó y abrió los sellos. Dice,
yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Porque esa es una de las características que va a tener el anticristo. Que va a hablar ¿qué? Grandes palabras. Al comienzo no, pero cuando él se engrandece, va a destapar su corazón, ¿sí? Y dice, miraba yo hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Aquí nos describe la destrucción de aquel imperio de otra manera. En el 2 fue como con una piedra. Aquí fue como, dice, y miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado ¿dónde? En el fuego. La bestia es el anticristo, que cuando Cristo vuelva, ¿qué va a hacer? Va a atar a la bestia y al falso profeta y los va a llevar a estrenar el lago de fuego. ¿Sí? Ya el Apocalipsis ya es muy claro. Aquí apenas nos está dando los primeros destellos de las cosas que van a suceder. Y mira lo que dice. Habían también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Entonces, si ven que Dios permite que cada bestia tenga su tiempo según su propósito, hasta cierto tiempo. Ahorita vamos a leer cómo el Señor dice, y se le fue dado tanto tiempo para que reine. Aún el tiempo, lo podemos decir, de soberbia y de altivez grande del anticristo, la Biblia se le dice, se le dieron 7 años para que haga y deshaga, ¿no? 3 años y medio de paz y seguridad, 3 años y medio de gran tribulación. Ese es el tiempo que va a tener el anticristo, ¿sí? Cada reino tuvo y va a tener su tiempo, porque el Señor es el Señor de señores y aún le pone límites a los hombres. Y mira lo que sigue diciendo. Miraba yo la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Eso que es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y le fue dado dominio, gloria y honra, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Sigue como en Daniel 2 era apenas una piedra que se hacía un gran monte? Ahora vemos que es un hombre que va a ascender y que va a recibir de parte del Padre toda la autoridad y el dominio. ¿Sí? La profecía va siendo cada vez más clara. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló, qué cosas, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y mire que me parece bastante interesante, hermano, que Daniel vio, recibió la interpretación y no entendió. ¿Por qué, hermano? Porque esto era para quienes, para los que han alcanzado los últimos. He aquí, Daniel, no te preocupes, esto no es para ti, sino para los que alcanzaron los últimos tiempos. O sea que una de las características de nuestro tiempo era que Dios iba a abrir el libro de Daniel. No se me duerman, hermanos, que esto es importante conocerlo. No se distraigan. ¿Ven? Y dice, sigamos. Ahora vamos a leer la interpretación. Estas 4 grandes bestias son. O sea, uno no puede interpretar las bestias como no sé qué, como no qué, porque la misma Biblia nos dice qué son estas bestias, amén. Lo mismo cuando tú llegas a Apocalipsis 12, 13, 17, ¿qué son estas bestias? Reyes, ¿sí? Imperios, que se levantarán en la tierra. ¿Qué es la tierra? El mar, los hombres, la humanidad. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces mira que en Daniel surgió una curiosidad. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. O sea, a Daniel no le interesó ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, sino la 4ª. Tú curiosamente ves que Daniel en varios pasajes describe la primera, Babilonia. Describe la segunda con nombre, hermano, Medo-Persia.
Y describe la tercera como el príncipe de Grecia. Por eso hay una crítica que le han hecho al libro de Daniel, diciendo que el libro de Daniel fue escrito posteriormente, porque ¿cómo Daniel iba a saber que Medo-Persia se iba a levantar? ¿Cómo Daniel iba a saber que Grecia se iba a levantar? Que el príncipe de Grecia iba a morir a la edad de 33 años y que su reino lo iban a poseer, ¿qué? Sus generales. ¿Quién sabía eso? Dios. ¿Sí? Pero curiosamente, de la cuarta bestia no se nos dice nombre. Pero ¿cuál fue el gran imperio que surgió y combatió al imperio griego? Roma. Es más, cuando tú lees el libro de los Macabeos, tú ves cómo los judíos le pidieron a los romanos para que los ayudaran contra Alejandro, contra Antíoco Epifanes y el imperio griego. Entonces la misma historia nos muestra quién era la cuarta bestia. Y esta bestia es muy importante porque a esta bestia, ¿qué? Le salen 10 cuernos, que son el último imperio, del cual sé que sale aquel que se va a engrandecer. Por eso lo estamos viendo, ¿eh? El último imperio nos habla de los últimos tiempos, porque él muda tiempos y cambia estaciones y quita reyes y pone reyes. Entonces la iglesia a través de la historia debería poner su mirada ¿en quién? En los reyes de la tierra, porque eso fue lo que dijo Cristo, ¿no? Miren la vid, pero no solo miren la vid, miren ¿qué? Los otros árboles. ¿Qué está pasando a nivel mundial, hermano? ¿Sí? Vamos a seguirlo leyendo y dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa y en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Cristo fue participante de esto, ¿no? Sí. ¿Quién fue el que crucificó a Cristo? Y de la manera que lo hizo tan terrible. ¿No fueron los romanos? Daniel 8 nos habla de eso, ¿sí? Y el pueblo del príncipe que había de venir, ¿quién era ese? Roma. Vamos a seguir leyendo, dice: asimismo, o sea, no solo los 10, no solo la cuarta bestia, sino los 10 cuernos, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, el anticristo y la gran tribulación, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, o sea, como la duda era la cuarta bestia, viene la explicación. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan, esto es para los cuernos, y acuérdense de Daniel 12, hermano, los pies, ¿sí? Que de aquel reino, ¿de cuál reino? De Roma, se levantarán, ¿qué? 10 reyes. Y miren la importancia de estos 10 reyes. Tras ellos se levantará otro. Hermanos, este otro se va a levantar, ¿saben por qué? Porque estos 10 se han propuesto esto. O sea que el imperio final, el de los 10 cuernos, tiene una intención maligna desde su raíz: prepararle el camino al anticristo. Esa es la intención del último imperio: prepararle el lugar al anticristo. Ahorita lo vamos a leer en Apocalipsis. Y dice: y de los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará, ¿qué? Otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará,
y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Eso es el último periodo de la gran tribulación, los 3 años y medios finales, 1280 días, que más adelante son descritos. Entonces vamos a dejar hasta ahí, Daniel, y vamos a ver algo otra vez como para tenerlo así en mente. Tenemos que en Daniel 2, 5 imperios. En Daniel 7 tenemos 4 imperios, pero del cuarto surge uno que son los 10. El último imperio, aquel imperio que le va a preparar el camino a el anticristo. A través de la historia de la humanidad sabemos que el cuarto imperio fue el imperio romano. Pero también sabemos por la historia de la humanidad que el imperio romano se dividió en 2. El imperio romano oriental y el imperio romano occidental. Por eso Daniel 2 tiene 2 piernas de hierro. ¿Sí? Y sabemos que el imperio romano duró casi 15 siglos. Y a pesar de que en esos 15 siglos de alguna manera fue destruido, sus pies llegaron prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el imperio romano occidental a través del tiempo se transformó en lo que fue el Sacro Imperio Germánico. ¿Sí? Esa fue la pierna de hierro occidental que llegó hasta la Primera Guerra Mundial. Y el otro imperio, el imperio oriental, llegó y fue destruido y gobernado o conquistado por los turcos. Y fue el imperio que llegó hasta la Primera Guerra Mundial por el imperio otomano. ¿Sí? Esos son los 2 pies. Pero esos 2 pies, el cuarto imperio, para que le salieran 4 cuernos, tuvo una gran herida, una crisis, ¿sí? Apocalipsis nos habla de eso. ¿Quieren leerlo, hermanos? Mira cómo lo dice en Apocalipsis 13. Y vamos a entender un poco el lenguaje en el cual Pablo habla ciertas cosas. Apocalipsis capítulo 13. Y eran 10 cuernos. 10 cuernos. ¿Dije 4? Sí. Perdón. Para que a esta bestia le salieran los 10 cuernos. Miren el capítulo 13 lo que dice de la bestia, que es la final, que es, pero no era. Ahorita vamos a entender un poco ese lenguaje. Mira lo que dice en el capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Otra bestia. ¿Sí? El reino de los hombres es que puras bestias. El hombre sin Cristo es una bestia gobernando bajo la influencia de el dragón, hermano. Porque nosotros decimos la gran civilización romana. Para Dios es una bestia terrible y cruel como ninguna otra en la historia de la humanidad. ¿Sí? Y dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre ellos, sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la bestia que vi, mira que esta bestia es como la compilación de todas las anteriores que hemos visto en Daniel. Era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Qué es eso, hermano? Que cuando tú miras la historia de la humanidad, los grandes imperios de la humanidad, tú no debes ver solo los hombres, sino que detrás de esto está ¿quién? El dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, Satanás. ¿Sí? El acusador, dice ahorita en Apocalipsis, anteriormente decía. Y dice, y vi de una de sus cabezas como herida de muerte. Este último imperio, que es el imperio de Satanás, el gobierno de Satanás, tenía 7 cabezas, hermanos, ¿sí? Esas 7 cabezas nos hablan de los imperios de los hombres, viéndolos desde la perspectiva de Juan,
hacia atrás y hacia adelante. Cuando Daniel habla de las bestias, comienza a hablar desde el tiempo que él está viviendo hacia adelante. Entonces Daniel ve que a Babilonia, ve a Medo-Persia, ve a Grecia, ve a Roma y ve el último imperio hacia adelante, ¿sí? Juan no. Juan, cuando mira los imperios de la historia de la humanidad sobre los cuales Satanás ha gobernado, mira de atrás hacia adelante. Por eso ya no son 5, sino son ¿qué? 7, incluyendo 2 más. ¿Cuáles son esos 2 más que Juan incluye? El primero, que es Egipto, y el segundo, que es Asiria. Más los otros 5 que hemos visto, ¿qué? Son 7. Pero algo curioso le sucede al sexto imperio. El sexto imperio, que es Roma, ¿sí? Que el imperio fuerte, su cabeza fue herida, como de muerte. Si tú miras el imperio romano y sus 2 piedras que llegaron hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿cómo quedó Europa después de la Segunda Guerra Mundial? Una destrucción total. Pero en esa destrucción comenzó a suceder algo. Mira lo que dice acá. La Biblia lo escribía de una manera preciosa. Pero su herida, ¿qué? Mortal, fue sanada. ¿Qué palabras misteriosas? Esa bestia, ¿qué? Fue herida, la cuarta. Pero curiosamente, de esa herida que se le hizo a esa cabeza, surgió el siguiente imperio. El último imperio. El imperio de los 10. ¿Por obra de quién? De Satanás. Después de la Segunda Guerra Mundial, encontramos que Satanás, con sus vasallos, aquellas grandes élites, iluminates, masones, comienzan a hacer una gran conspiración y comienzan a crear varias entidades o grupos secretos para trabajar en pros de esto. Y uno de los principales es el Club Bilderberg, ¿sí? Creado por los Illuminates con una sola propuesta, hermanos. ¿Saben cuál es esa? Unificar Europa. Y Europa pasa de estar en la ruina, hermanos, y comienza el mar a moverse. Y de allí surge la bestia o los 10 cuernos. El séptimo imperio de Juan y el quinto de Daniel. ¿Sí? Por eso Pablo hablaba cierto lenguaje. Mira cómo decía Pablo el lenguaje cuando él hablaba de estas cosas. Porque él sabía que en su tiempo no iba a venir el Señor. Mira cómo lo dice ahí en Tesalonicenses. Mira lo que dice Pablo. Pablo sabía en qué época se habría de manifestar el anticristo. Y le decía a los hermanos, no se dejen engañar, hermanos, que ya viene el anticristo, porque hay cosas que lo detienen. ¿Qué era lo que detenía y lo que detiene? Bueno, ahorita no tanto. La manifestación del anticristo, que no había llegado su tiempo. Todavía estábamos en la cuarta de Daniel y en la sexta de Juan. Debía surgir ¿quién? La séptima. Pero para que la séptima surgiera, la sexta habría de ¿qué? Ser herida en la cabeza. Ya como lo dice ahí en Tesalonicenses, segunda, hermanos, de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Mira lo que dice en el versículo 3, hablando de la venida del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es eso, hermanos? Que Cristo no volverá hasta que no haya una apostasía anunciada por las Escrituras y se manifieste aquel cuerno, aquel inicuo, el anticristo. Por eso cuando a ti un testigo de Jehová, un mormón, un adventista, te diga que Cristo ya vino, dile mentiroso, porque Cristo no va a venir hasta que venga el anticristo. Que vino secretamente, Cristo solo viene una vez, hermanos. Y va a ser una señal de oriente a occidente y todos los hombres lo verán.
Y Él no va a venir hasta que el anticristo no se siente en el lugar de Dios y se haga adorar. Y persiga terriblemente al pueblo de Dios, judíos y cristianos. ¿Sí? Esas son las señales de los últimos tiempos. Esas son las cosas de las que el Señor nos dijo, pongan cuidado. Entonces Pablo le dice a los hermanos, no se engañen, hermanos. Cristo no viene hasta que no venga el anticristo. Pero el anticristo tampoco surge hasta que pasen ciertas cosas en la historia de la humanidad. Cosas que a nuestros ojos ya pasaron, hermano. Mira lo que dice ahí en el versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y aún Daniel nos dice que va a quebrantar a los santos. ¿Sí? Y hablará cosas contra el Altísimo. O es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es eso? La abominación desoladora, de la cual nos habló el profeta Daniel. Dijo el Señor Jesús, el que lea entienda. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea que Pablo también tenía un estudio de las señales de los tiempos con los hermanos. Esto era parte de la vida de la iglesia, ¿no? Porque hay gente que dice, no, que somos solo llamados a hablar de Cristo y que eso, del Apocalipsis, del Señor de los tiempos, de la venida del Señor. Y salen en internet burlándose, grandes predicadores cristianos burlándose de estas cosas. Pero mira lo que dice. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Miren, hermanos, ustedes saben que el anticristo no va a surgir hasta que la cuarta bestia pase y surja el quinto imperio, el de los 10 cuernos. Cuando estén los 10 cuernos, ¿qué? Ha de surgir de allí el anticristo. Hasta ahora lo que lo detiene es que no ha pasado el tiempo del imperio romano. Ya se está trabajando, mira lo que dice Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio, para que surja el quinto imperio. ¿Qué debía pasar? Quitarse el cuarto. Así como para que surgiera Medo-Persia, debía quitarse ¿quién? Babilonia. Así habría de surgir. No es que el espíritu detiene la obra del anticristo, no es que la iglesia lo detiene. Lo que lo detiene es el imperio que en la época de Pablo era el cuarto imperio que no había sido quitado. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Cómo se va a manifestar, hermano? Saliendo de entre los 10. Entonces vamos a leer un poco de historia, hermano, para darnos cuenta un poco la manera en que la herida de aquella cabeza fue sanada y de allí surgió la Unión Europea, el último imperio mundial, el cual va a ser la cuna y la base del anticristo, según lo que hemos leído, ¿no? ¿De dónde va a surgir este imperio? De lo que fue antiguamente el imperio romano, ¿sí? Porque este imperio final surge ¿de quién? De la cuarta bestia. Cuando sucedió la primera y segunda guerra mundial, tal crisis y tal herida pensó que iba a llevar al fin de la humanidad, ¿sí? Entonces comenzó a surgir algo político y algo económico en medio de las naciones que mostraron lo que Dios ya había dicho. El dragón inspirando a los hombres, moviendo el mar para que surgiera la última bestia, ¿sí? Tenemos presidentes hablando, tenemos grandes consejeros internacionales hablando que la única solución para la humanidad era que Europa se uniera. Después de una guerra entre ellos mismos donde casi se destruyen, aunque todo eso fue planeado, era con la intención de unir Europa, ¿sí? Entonces miren las palabras que hablaron unos hombres en esa época. Curiosamente, la Unión Europea, Europa, tiene como base 10 monarquías.
que surgieron a través de la invasión de los grupos bárbaros en Europa, ¿sí? En medio de esa transformación del Imperio Romano hasta la Segunda Guerra Mundial. Fueron 10 monarquías que surgieron. Acuérdense de los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor y de los 10 ¿qué? Cuernos. Mira lo que decían. Mira lo que decía Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido. Un hombre que en esa época fue sobresaliente y fue uno de los hombres que usó la serpiente para crear este ambiente de unidad. Porque ¿cómo se describe el imperio? Un reino que se va a unir por medio de alianzas humanas. ¿Sí, hermanos? Yo creo que la escritura nos da bastante datos. Dice, él habló, mira como en esa época habló de los Estados Unidos de Europa. O sea, ya no iban a ser países, sino que estados que se iban a unir bajo un emblema, hermanos: la paz y la seguridad. ¿No les parece interesante, hermano? Cuando nos digan paz y seguridad. Qué cosa, ¿no? Mira lo que decía este hombre: si los países europeos consiguen unirse, sus 300 o 400 millones de habitantes conocerán por el fruto común heredado, o sea que viene de Roma, del Imperio Romano, la prosperidad, la gloria y la felicidad que ninguna frontera le quitará. Eso es lo que ellos creían y creen, ¿no? Se requiere que la familia europea o la mayor parte de esa familia restablezca sus relaciones de tal manera que ella pueda desarrollarse en paz y con seguridad y libertad. Debemos crear algo, decían ellos en esa época, como los Estados Unidos de Europa. El primer paso a cumplir es la constitución de un Consejo Europeo. Y ahí ¿cuántos eran los participantes de ese Consejo Europeo? 10. ¿No les parece casualidad, hermanos? Para hacer bien la tarea urgente, Francia y Alemania se deben reconciliar. Gran Bretaña, mira, dice, deberán adoptar una actitud de amigos y protectores de la nueva Europa, o la cabeza que surgió de la divinidad. Deberán defender su derecho a la vida y a la prosperidad. Mira, un hombre que fue usado por el príncipe Bernardo de Holanda, creador y fundador del Club Bilderberg satanista y elitista. Mira las palabras que usó este consejero, que fue también consejero del presidente de Estados Unidos, porque en Apocalipsis 2 encontramos a la bestia y al falso profeta, que sabemos quiénes son. Entonces mira lo que decía este hombre jesuita, Apocalipsis 17, que una mujer cabalgando una bestia. ¿Quién es esa mujer? El Vaticano, catolicismo romano, que con su gran brazo, que son los jesuitas, hicieron parte de la construcción de la Unión Europea. Mira lo que decía este jesuita, Joseph Ratzinger: la Unión Europea se compondrá de estados respetando sus identidades nacionales. ¿Qué? Un reino, pero dividido. Claro, porque respetaban la vida de cada la nacionalidad, pero es un reino, pero dividido. Vamos a leer algunos, ¿cómo se iban a ligar? Por menos de alianzas, o lo podemos decir así en otras palabras, tratados. ¿Sí? 1951 se firma en París el tratado que institucionaliza la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Curiosamente, el carbón y el acero son dos ingredientes del hierro y del carbón, del barro. Curiosamente, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, todo comenzó como algo económico. ¿Sí? Ya en adelante se fue transformando. ¿Cómo se fue transformando? Por medio de alianzas, hermano.
1957, con la firma de los tratados de Roma. Esa palabra Roma. ¿De dónde iba a surgir este imperio? De Roma. Los 6 deciden avanzar en la cooperación en los dominios económicos, ya no solo económicos, sino políticos y sociales. La meta planteada de lograr fue crear un mercado común que permitiese la libre circulación de personas, mercancías, capitales. La Comunidad Económica Europea. Otro gran paso a aquel imperio dividido. Es la entidad internacional que, de tipo supranacional, dotada de una capacidad autónoma de financiación institucionalizada por este tratado. Este tratado documento formó una tercera comunidad de duración indefinida, el Euratom. Toda esa historia se lo puede buscar en Wikipedia. Solo queremos ver un poco lo que el Señor ya había dicho, ¿no? Por medio de alianzas humanas. 1992, ya la cosa comienza a volverse peluda, hermanos. Mira lo que sucede. Se firma el Tratado de Maastricht, firmado en febrero de 1992. Entra en vigor en 1993. Bajo este acuerdo, la Unión Europea continúa el mercado común y la CE. Transformada en Comunión Europea, comienza una nueva etapa en el proceso de unión. El tratado crea la ciudadanía europea. O sea, el europeo va a recibir ¿qué? Un carnet de identidad o una cédula de ciudadanía europea, que cuando tú la miras y la volteas encuentras la cabra de Méndez, símbolo satánico. ¿Sí? Qué cosas, ¿no? Y dice, y permite circular y residir libremente en los países de la comunidad, así como el derecho de votar y ser elegido en un estado de residencia para las elecciones europeas o municipales. Se decide la creación, mire, este es otro paso gigante de la Unión Europea, de una moneda única, ¿la qué? El euro, que entraría en circulación desde el 2002. Eso fue otro paso gigante en la construcción de este imperio. ¿Sabes cómo hablan los parlamentarios europeos? Nos hemos propuesto construir Europa y la comparan con la Torre de Babel. Ellos fracasaron en su intento, nosotros no. ¿Y sabes cuánto? Tú vas allá al parlamento y todas estas están escritas en 10 idiomas. Todos 10, todos 10, todos 10, todos 10. ¿Qué es eso? Un reino con 10 cuernos. 2007. Este es el que más nos asusta, hermano. O nos asusta, no, nos hace levantar la cabeza y decir, la venida del Señor está cerca. Se firmó el conocido Tratado de Lisboa. ¿Por qué conocido? Porque todos los europeos, al enterarse lo que ellos querían hacer antes con este tratado, que lo llamaban la Constitución Europea, se rebelaron y comenzaron a hacer referendos. ¿Por qué? Porque el tratado consistía en muchas cosas, pero la esencia del tratado era esta, hermanos: que todos los países iban a doblegar su soberanía nacional y se le iban a entregar a un presidente europeo. Entonces muchos países nacionalistas se rebelaron. Y eso hubo una cantidad de conflictos. Entonces cambiaron la constitución, la modificaron por el conocido Tratado de Lisboa. Pero les metieron igual el mismo gato. Entonces el Tratado de Lisboa crea esto, hermano. Crea un cargo que no existía en la Unión Europea, el cargo permanente del presidente, que es muy serio, porque cuando tú lees Apocalipsis 17, y lo vamos a leer ahorita, ese era el propósito de este imperio dividido: crear el plano o abrir camino para el gobierno del anticristo. Miren, hermanos, Europa pasó de tener casi 10 siglos sin una cabeza sobresaliente a lo que sucedió ahorita en el 2009, cuando el tratado fue ratificado.
Y la iglesia debe darse cuenta, porque eso era lo que el Señor decía, miren los árboles. Y eso es lo que decía Pablo, todavía no va a venir el anticristo porque hay algo que lo detiene. En nuestro tiempo ya no lo detiene. El imperio que era anunciado para promover y darle paso al anticristo ya existe y ya está trabajando en ese asunto, hermanos. Mira lo que se dice. Se estableció que hasta el 2009 era lo máximo que se podía esperar para establecer el gobierno de Europa, de un gobernante de Europa, donde los países cedían su soberanía y convertían sus países, estados, en provincias de un imperio. ¿Cuál imperio? Roma revivido. Los 10, el último imperio. El objeto del tratado era entregar el poder a un representante de Europa, que vimos que en el 2009 fue Herman Van Rompuy. El 19 de noviembre el presidente de la Unión Europea, el 19 de noviembre fue nombrado el presidente de la Unión Europea, precisamente el Día del Hombre. El 1 de diciembre de ese año entró en vigor el Tratado de Lisboa en la Torre de Belén. Así como Cristo nació en Belén, ellos quisieron hacerlo también en la Torre de Belén. Porque aunque los que están ahí como dirigentes tal vez no saben, los satanistas, elitistas que están detrás, ellos sí saben para qué venían trabajando. Ese ambiente mundial del nuevo orden mundial es el trabajo del dragón creando el imperio que le va a dar poder y autoridad a la bestia. Por eso decimos que la Unión Europea es la cuna del anticristo. De allí sale, el cargo ya está, las naciones ya están floreciendo. Vamos a terminar leyendo Apocalipsis 17. Esa es la historia de la Unión Europea. Daniel nos la describió en 2 versos. Un reino dividido que se ligará por medio de ¿qué? De alianza. Esto ya lo hemos visto y debemos estar atentos a eso. Ahora vamos a leer capítulo 17 para entender un poco más de estos 10 y del trabajo de este imperio final. Amén. Que va a reinar por solo 1 hora. O sea, ellos van a tener poco tiempo. Pero el tiempo que ellos tienen es dedicado a esto. Entregarle su poder y la autoridad a la bestia. Al octavo. A el anticristo. Leámoslo, hermanos. Apocalipsis capítulo 17. Vamos a leerlo desde el versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia, escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué es eso, hermano? El Vaticano. Vaticano es la mujer, la bestia es el imperio de el anticristo, y en su frente un nombre escrito: un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Saben cómo fue edificado el Vaticano y la Iglesia Romana a través de los tiempos? A través de sangre. Mataron cristianos como usted no se lo imagina, a través de la Santa Inquisición. Las cruzadas. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas. Esos son los 7 imperios de la bestia a través de la historia de la humanidad. Y los 10 cuernos. Otra vez vuelven a salir la luz. ¿Quiénes? Los cuernos de Daniel 7. Los pies de Daniel 2. Y el ángel... y la bestia que has visto era... ¿Quién es ese era? Roma. Y no es, ¿quién es ese no es? La que va a surgir de Roma, la Unión Europea. Y está para subir del abismo y ir a perdición. ¿Quién es el que va a estar para subir del abismo? El anticristo.
Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era Roma y no es la Unión Europea y será. Esto, dice Juan, es para, dice el que está explicando, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, o sea, 7 ¿qué? Reinos. Pero curiosamente, la mujer, que es el Vaticano, también está edificada sobre 7 montes, las 7 colinas. ¿Sí? De la ciudad del Vaticano. Y son 7 reyes los montes. 5 de ellos han caído. ¿Quiénes habían caído? Desde Egipto, ¿sí? Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. En el tiempo de Juan, uno era, ¿quién era? Roma. Y tenía que quitar Roma, ¿cierto? Y el otro aún no ha venido. Por eso Pablo decía, no se engañen, todavía no es la venida del Señor. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. ¿Qué? Este imperio va a durar, ¿qué? Corto tiempo. ¿Cuántos siglos duró el imperio romano, hermano? Este es poco. Y mira lo que dice. La bestia que era y no es también el octavo. O sea, de esa séptima sale ¿quién? El octavo. Como la imagen de los 10 y de ahí surge el cuerno, ¿cierto? Y es de entre los 7, o sea, está ahí entre los 10 y surge. Y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto, el séptimo, ¿sí? Son 10 reyes, el núcleo de la Unión Europea, las monarquías de Europa, hermano, que aún no han recibido reino. En nuestro tiempo ya lo recibieron, ¿sí? En el tiempo de Juan no lo habían recibido. Por eso Pablo decía, hay cosas que lo detienen. Pero, mira esto, hermano, por una hora recibirán autoridad. ¿Qué cosas, hermano? ¿Para qué surgió la Unión Europea? Para prepararle el gobierno al anticristo. Y es un gobierno que no va a durar mucho tiempo. Y estos son los tiempos que estamos viviendo. Y mira lo que dice. Y autoridad como reyes juntamente con... Estamos en el 12. Sí. Que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes. Y mira esta frase, hermano. Juntamente con la bestia. O sea que la bestia está ahí entre la Unión Europea. Sino que ha de llegar un momento, y el Tratado de Lisboa ya le abrió el camino, ¿no? Para que ella comience a surgir. Por eso el presidente actual de la Unión Europea era un presidente de ¿qué? De entre esos 10, el de Bélgica, que viene de Baal. Tiene nombre de blasfemias. ¿Sí? Y dice, estos, ¿quién? Los 10 tienen un mismo propósito. El propósito de la Unión Europea no es hacer un tratado de libre comercio con Colombia. El propósito no es incrementar y ayudar los conflictos allá en Asia, allá en Oriente. El propósito de ellos es crear un ambiente global para prepararle el poder al anticristo. No se dejen engañar, ¿sí? Todo eso que muestran político, económico, cultural, todo eso es que la fachada, la intención de la Unión Europea, creados por satanistas, por el grupo Bilder, por el grupo de relaciones exteriores en Estados Unidos, la Comisión Trilateral, es preparar el gobierno al anticristo. ¿Sí? Y tienen poco tiempo, y ellos lo saben, y están trabajando para eso. Y dice, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y prepárate, porque inmediatamente el anticristo surja, va a pelear contra el cordero, pero el cordero los vencerá. Así como la piedra destruye la estatua, ¿sí? Aquel como aquel, piedra que se hace un gran monte.
porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto de la ramera se sienta, son pueblo, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, hermano, el imperio final, el séptimo o el quinto en Daniel, ¿sí? El gobierno de la Unión Europea, el reino divino. De allí viene el maligno. Y esto fue lo que el Señor dijo: miren los árboles, ¿sí? No ignoren el tiempo que están viviendo, porque el día de su redención está cerca. Y los sabios y los entendidos se esforzarán y enseñarán a muchos. Miren, hermano, a usted no le sorprenda, en cualquier momento cambia la situación de la Unión Europea. En cualquier momento brota el último cuarto. Eso es algo en lo cual nosotros debemos estar meditando y mirando. Que esas son las señales de los tiempos que el Señor nos dio a través de la palabra profética más segura, a través de su palabra que no pasará, y a través de lo que el Señor le reveló a sus siervos, de las cosas que han de venir en Apocalipsis. Amén. El Señor nos ayude y nos prepare, porque nos tocó vivir, hermanos, el último cuarto del partido, el último tiempo. Y nos prepare, porque no sabemos en qué momento la condición actual de la iglesia cambia. Así es. Porque la Biblia también lo dijo. También lo dice. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos de todo corazón, Señor, que nos hagas sabios y entendidos, Señor, de las cosas, Señor, que han de suceder. Tú conoces más que nadie los tiempos. Tú anunciaste estos tiempos y los describiste, Señor, porque tú eres Dios y todo lo conoces, aún lo oculto. Lo que estos hombres planean en lo oculto, tú lo conoces, Señor. La conspiración que están tramando, Señor, para levantar a aquel inicuo, tú la conoces, Señor. Haznos sabios, haznos entendidos, Señor. Muéstranos por tu palabra qué se está haciendo, Señor. Y saca a la luz, Señor, lo que ellos esconden, Señor. Y concédenos prepararnos, Señor, y esforzarnos, como tú dices ahí en Daniel. Los sabios se esforzarán. Amén. Ayúdanos a ser hombres esforzados. No como aquel siervo que se puso a comer y a beber, Señor, con los del mundo, Señor. Ayúdanos a ser fieles y prudentes. Amén. A estar velando y esperando tu venida. Así se demore un poco. Ayúdanos a estar firmes esperándolas. Amén. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Te damos gracias porque todas estas cosas nos muestran, Señor, que el día de tu venida cada vez está más cerca. Amén. Ayúdanos y prepáranos, Señor. Amén. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Señor.